Buenas tardes compañeros, espero se encuentren muy bien. Yo les voy a hablar sobre la norma oficial mexicana 05 de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social de 1998, que son las condiciones de seguridad y higiene en los centros de trabajo para el manejo, transporte y almacenamiento de sustancias químicas peligrosas. Como objetivo es establecer las condiciones de seguridad y higiene para el manejo, transporte y almacenamiento de sustancias químicas peligrosas para prevenir y proteger la salud de los trabajadores y evitar los daños al centro de trabajo. El campo de aplicación, nos dice la presente norma, rige que en todo territorio nacional y aplica en todos los centros de trabajo donde se manejen, transporten o almacenen sustancias químicas peligrosas. Como definiciones tenemos el primer punto, que es la actividad peligrosa, que es el conjunto de tareas derivadas de los procesos de trabajo que generan condiciones inseguras y sobreexposición a los agentes químicos capaces de provocar daños a la salud de los trabajadores o al centro de trabajo. Como siguiente punto tenemos la atmósfera explosiva, el área del centro de trabajo en el que la concentración ambiental de las sustancias químicas peligrosas se encuentran entre el 20% del límite inferior de inflamabilidad y el límite superior de inflamabilidad. Atmósfera no respirable, área del centro de trabajo con deficiencia menos del 19.5% o exceso más del 23.5% de oxígeno. Autoridad de Trabajo. Las unidades administrativas competentes de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social que realicen funciones de inspección en materia de seguridad e higiene en el trabajo y las correspondientes de las entidades federativas y del Distrito Federal que actúen en auxilio de aquellas. Espacio confinado. Es un lugar de la suficientemente amplio configurado de tal manera de que una persona pueda desempeñar una determinada tarea en su interior que tiene delimitados restringidos para su acceso o salida, que no estén diseñados para ser ocupados por una persona en forma continua y en el cual se realizan trabajos específicos ocasionalmente. Mostrar a la autoridad del trabajo cuando así se le solicite los documentos que la presente norma le obligue a elaborar. Elaborar y mantener actualizado en cuanto a los cambios de proceso o sustancias químicas peligrosas presentes en el centro de trabajo, un estudio para analizar los riesgos potenciales de sustancias químicas peligrosas conforme a lo establecido en el apartado 7.1. 5.3. Elaborar y mantener actualizados los manuales y procedimientos para el manejo de transporte y almacenamiento de seguros de sustancias químicas peligrosas, en los cuales se debe incluir la identificación de los recipientes. Con base en los resultados del estudio para analizar el riesgo potencial debe contarse con la cantidad suficiente de regaderas, lavajos, neutralizadores e inhibidores en las zonas de riesgo para la atención de casos de emergencia. 5.11. Establecer por escrito las actividades peligrosas y apariciones en espacios confinados que extrañen exposición a sustancias químicas peligrosas y que requiera autorización para ejecutarse y elaborar procedimientos de autorización de acuerdo al establecido en el apartado 7.2. 5.12. Elaborar un programa específico de seguridad y higiene para el manejo de transporte y almacenamiento de sustancias químicas peligrosas, conforme al establecido en el capítulo 8. 5.13. Capacitar y adiestrar a los trabajadores en el programa específico de seguridad y higiene para el manejo de transporte, almacenamiento de sustancias químicas peligrosas. 5.14. Contar con un programa de mantenimiento preventivo de la maquinaria y equipos e instalaciones. 5.15. Elaborar y mantener durante al menos 12 meses un registro de mantenimiento correctivo y preventivo que se aplique al equipo, indicando cuándo se aplicó. 5.16. Comunicar a los trabajadores los riesgos a los que están expuestos. 5.17. Que se practiquen exámenes médicos de ingreso, periódicos y especiales a los trabajadores que están expuestos a las sustancias químicas peligrosas.
5.5. Con base en los resultados del estudio para analizar el riesgo potencial, donde por la actividad laboral el depósito de sustancias químicas peligrosas en la piel o en la ropa del trabajador pueden ser un riesgo para la salud. Debe contarse con la cantidad suficiente de regaderas, vestidores y casilleros para los trabajadores y proporcionar en su caso el servicio de limpieza de la ropa. 5.6. Con base en los resultados del estudio para analizar el riesgo potencial, debe contar con un manual de primeros auxilios en el cual se debe de definir los medicamentos y materiales de curación que requiere el centro de trabajo y los procedimientos para la atención de emergencias médicas. Se puede tomar como referencia la guía de referencia que se incluye al final de la presente norma. 5.7. Proporcionar los medicamentos y materiales de curación necesarios para prestar los primeros auxilios conforme al apartado 5.6. 5.8. Asignar, capacitar y adiestrar al personal para presentar los primeros auxilios. 5.9. Proporcionar el equipo de protección personal conforme al estudio para analizar el riesgo potencial y a lo establecido en la norma oficial mexicana 017 de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social de 1993. 5.10. Disponer de instalaciones, equipos o materiales para contener las sustancias químicas peligrosas para que en el caso de derrame de líquido o fuga de gases se impida su escurrimiento o dispersión. Obligaciones de los trabajadores. Cumplir con las medidas de seguridad establecidas por el patrón. 6.2. Participar en la capacitación y adiestramiento proporcionado por el patrón. 6.3. Cumplir con las instrucciones de uso y mantenimiento del equipo de protección personal proporcionado por el patrón. 6.4. Participar en las brigadas de respuesta a emergencia. 6.5. Someterse a los exámenes médicos que correspondan según la actividad que desempeñen y que el patrón indique. 7.2. Procedimiento de autorización para realizar las actividades peligrosas. Se debe de elaborar un documento que contenga descripción de la actividad, nombre del trabajo a efectuar la actividad, lugar en donde se realiza la actividad, hora y fecha programada para el inicio y terminación de la actividad, equipo de protección personal a utilizar, nombre y firma del responsable de la autorización, nombre y firma del responsable del área en donde se realizará la actividad peligrosa, quien vigilará esta actividad, nombre y firma de enterado del responsable de mantenimiento, anexar el procedimiento seguro para realizar la actividad. Requisitos administrativos. 7.1. El estudio para analizar el riesgo potencial debe realizarse tomando en consideración lo siguiente: las características de los procesos de trabajo, las propiedades físicas, químicas y toxicológicas de las sustancias químicas peligrosas, el grado y tipo de riesgo de sustancias conforme al establecido en la norma oficial mexicana 114 de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social de 1994, las actividades peligrosas y los trabajos en espacios confinados, las zonas de riesgo del centro de trabajo y número de trabajadores expuestos en cada zona. Programa específico de seguridad e higiene para el manejo, transporte y almacenamiento de sustancias químicas peligrosas. Este programa debe de contener lo siguiente: las hojas de datos de seguridad de todas las sustancias químicas que se manejen, transporten o almacenen en el centro de trabajo de conformidad con lo establecido en la norma oficial mexicana 114 de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social de 1994. Los procedimientos de limpieza y orden, las cantidades máximas de las sustancias que se puedan tener en el área de producción en base al estudio para analizar el riesgo potencial, el tipo de equipo de protección personal específico al riesgo, el procedimiento de limpieza, desinfección o neutralización de las ropas y equipos de protección que pudieran contaminarse con sustancias químicas peligrosas cuando el estudio para analizar el riesgo potencial así lo indique, la prohibición de ingerir alimentos y bebidas en las áreas de trabajo,
El plan de emergencia en el centro de trabajo que se deben contener lo siguiente: los procedimientos de seguridad en el caso de fugas, derrames, emasiones o incendios. El manual de primeros auxilios conforme a lo establecido en el apartado 5.6. El procedimiento para la evacuación. Los procedimientos para volver a condiciones normales. Los procedimientos para el rescate en espacios confinados. La prohibición de fumar y utilizar flama abierta en las áreas donde estos presenten un riesgo. Los procedimientos seguros para realizar las actividades peligrosas y trabajos en espacios confinados. Requisitos generales. En base al estudio para analizar el riesgo potencial se deben colocar las señales, avisos, colores e identificación de fluidos conducidos en tuberías conforme a lo establecido en la norma oficial mexicana 026 de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social de 1993, la norma oficial mexicana 027 de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social de 1993 y la norma oficial mexicana 028 de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social de 1993. El llenado de los recipientes que contengan sustancias químicas peligrosas en estado líquido a presión atmosférica deben hacerse máximo hasta el 90% de su capacidad, para lo cual se debe de contar con un dispositivo de lectura del nivel de llenado. Los recipientes portátiles sujetos a presión que contengan sustancias químicas peligrosas deben de contar con válvulas y manómetros. La lectura de la presión de operación del manómetro debe de estar por debajo de la presión máxima del trabajo. Tener indicada la presión máxima de trabajo, se exceptúan el cumplimiento de este apartado los extintores y aerosoles. Los recipientes fijos de almacenamiento de sustancias químicas peligrosas deben de contar con cimentaciones a prueba de fuego. Las tuberías y recipientes fijos que contengan sustancias químicas peligrosas deben de contar con sistemas que permiten interrumpir el flujo de dichas sustancias. Se debe de contar con zonas específicas para el uso de almacenamiento de las sustancias químicas peligrosas. Se debe identificar los recipientes que contengan sustancias químicas peligrosas conforme al establecido en la norma oficial mexicana 114 de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social de 1994. Los recipientes con sustancias químicas peligrosas deben permanecer cerrados mientras no estén en uso. En las áreas donde por el tipo de actividad no existe exposición frecuente de los trabajadores a sustancias químicas peligrosas, se debe de vigilar que la concentración de estas en el medio ambiente laboral no generen una atmósfera explosiva. Cuando un trabajador tenga que entrar a una de estas áreas, se debe de tomar medidas para controlar la exposición del trabajador. Para trabajos en espacios confinados, se debe de cumplir con lo siguiente: elaborar el procedimiento de autorización conforme al establecido en el apartado 7.2, llevar a cabo el bloqueo de energía, maquinaria y equipo relacionado con el espacio confinado donde se hará el trabajo y colocar tarjetas de seguridad que indiquen la prohibición de usarlos mientras se lleva a cabo el trabajo. Se debe de monitorear constantemente el interior para verificar que la atmósfera cumpla con las condiciones siguientes: que el contenido de oxígeno esté entre el 19.5% y el 23.5%, en caso contrario se debe tomar las medidas pertinentes tanto para el uso de equipos de protección respiratoria con suministro de aire, como para la realización de actividades en la atmósfera no respirable. La concentración de gases o vapores inflamables no deben de ser superiores en ningún momento al 20% del valor del límite inferior de inflamabilidad. Ejemplo, el ácido fórmico tiene un límite inferior de inflamabilidad del 18 de una relación volumen sobre volumen por el 3.6 es el valor que no debe superar. La concentración de sustancias químicas peligrosas no debe de exceder los límites máximos permisibles de exposición establecidos en la norma oficial mexicana 010 de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social de 1993. De lo contrario, debe aplicar las medidas de control establecido en esa norma.
Las lámparas que se utilicen para iluminar un espacio confinado deben de ser de uso rudo a prueba de explosión. Siempre que el trabajador ingrese a realizar labores en un espacio confinado, debe ser estrechamente vigilado por la responsable del área o por una persona capacitada para esta función. Además, debe de utilizar un arnés, cuerda y resistente a las sustancias químicas que se encuentran en el espacio confinado, con longitud suficiente para poder maniobrar dentro del área y ser utilizado para rescatarlo en caso de ser necesario. Cuando se cuenten con un sistema de ventilación artificial, este debe de operarse bajo un programa de mantenimiento y supervisión de funcionamiento. Requisitos de seguridad y higiene para el manejo, transporte y almacenamiento de sustancias inflamables o combustibles. En las áreas del centro de trabajo donde se manejen, transporten o almacenen estas sustancias, las paredes, pisos, techos, instalaciones y cimentaciones deben de ser materiales resistentes al fuego. Del manejo. Se prohíbe el uso de herramientas, ropa, zapatos y objetos personales que puedan generar chispa, flama abierta o temperatura que pueda provocar ignición. El trasvase de sustancias inflamables o combustibles debe realizarse con la ventilación o aislamiento de procesos suficiente para evitar la presencia de atmósfera explosiva. Del almacenamiento, las áreas destinadas para este fin deben de estar aisladas de cualquier fuente de calor o ignición. Los recipientes fijos donde se almacenen estas sustancias deben de contar con dispositivos de relevo de presión y arrestador de flama. Del transporte, los sistemas de tubería que conduzcan esas sustancias y que estén expuestos a los tránsito normal de trabajadores o equipo la pueda dañar, debe de contar con protección para evitar que sean dañados. Esta protección no debe de impedir la revisión y el mantenimiento de dichos sistemas de tubería. Cuando el transporte se realice en recipientes portátiles, estos deberán estar cerrados. Requisitos de seguridad e higiene para el manejo, transporte y almacenamiento de sustancias explosivas. Del manejo, se debe de elaborar un manual de procedimientos para el manejo seguro de explosivos, el cual debe establecer al menos lo siguiente: la instrucción de suspender las labores cuando se aproxima una tormenta eléctrica o tempestad. Se prohíbe el uso de herramientas, ropa, zapatos y objetos personales que puedan generar calor, descargas estáticas, chispa o flama abierta e introducir cualquier dispositivo electrónico que genere radiofrecuencia. Las sustancias explosivas deben de ser manejadas exclusivamente por personal capacitado y autorizado por el patrón. Antes de llevar a cabo las voladuras, debe de verificar que se instale y opere una sirena de alerta con un alcance superior a los 500 metros alrededor del sitio donde se efectuará la voladura, con el fin de advertir del peligro a cualquier persona que se encuentre en el perímetro de este sitio. Esta sirena deberá operar continuamente 10 minutos antes de que inicie la disparada y 10 minutos después de que se dispare el último barreno. Se haya alejado a todos los trabajadores de la zona de la voladura. Se haya apostado personas en todos los puntos de acceso al lugar donde se va a efectuar la voladura, con el fin de evitar el acceso de cualquier persona. Todos los trabajadores hayan alcanzado refugio seguro. Del almacenamiento, los polvorines deben de tener delimitadas las áreas de tránsito para que se permita la maniobra destiva, desestiva y manejo de estas sustancias. La operación de polvorín debe estar dirigida por una persona autorizada que conozca y aplique los procedimientos de operación y las medidas de seguridad. El polvorín debe de mantenerse controlado con respecto a la limpieza, temperatura y ventilación. Cuando se realicen trabajos de polvorines, se debe de utilizar equipos de protección personal consistentes en ropa de algodón 100% con acabado antiestático, ropa interior de algodón 100%, calzado de protección
con suela conductiva y sin partes metálicas. Del transporte debe realizarse exclusivamente por personal debidamente capacitado y autorizado por el patrón. Debe de llevarse a cabo mediante equipos o sistemas de seguridad que eviten la explosión por golpe, chispa o calentamiento. Requisitos de seguridad e higiene para el transporte y almacenamiento de sustancias corrosivas, irritantes o tóxicas. El almacenamiento de sustancias corrosivas, irritantes o tóxicos deben hacerse en recipientes específicos de materiales compatibles con las sustancias de que se trate. Cuando el transporte de sustancias corrosivas, irritantes o tóxicos en los centros de trabajo se realice a través de un sistema de tuberías o recipientes portátiles, estos deben estar cerrados para evitar que su contenido se derrame o se fugue. Esto sería todo de mi parte. Gracias por su atención.